les damos la bienvenida a todos. Yo en este caso voy a hacer esta presentación, mini presentación de este ciclo de charlas, que fue una idea fundamentalmente de Estela y que Mariela con gran entusiasmo se unió para todo esto. Y siempre, por suerte, tenemos el apoyo de muchos astrónomos profesionales o gente de divulgación que les gustan nuestras ideas locas. Entonces, en este caso, la idea loca fue de Estela, no fue mía. Por eso va a ser ella la que va a manejar esto. Yo me voy a poner en segundo plano para ver las preguntas. Y lo que solamente les voy a comentar dos cosas. Que, insisto, nuevamente les damos la bienvenida a todos. El segundo tema es que cuando empiece la charla traten de deshabilitar los videos y audio porque la señal no está muy buena, así que le damos todo el ancho de banda a Mariela para que pueda contar su experiencia y su historia. Y las preguntas las pueden ir haciendo. Los que estén en el Facebook, estamos transmitiendo por Facebook Live también, pueden hacerla allí, las irá levantando después Estela cuando termine la presentación de Mariela, y yo voy a estar desde acá levantando las preguntas que hagan por el Zoom. E inclusive, de hecho, si es una cuestión muy ateniente, o sea, inherente, perdón, a lo que está hablando Mariela en ese momento, pueden abrir el audio y preguntarle directamente a ella, y si no, vayan anotando en el chat y yo después se las iré leyendo una por una. Entonces, le damos la bienvenida a Mariela Corti, y la dejo a Estela que haga la presentación oficial. Gracias. Gracias, Claudio. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar en la charla. Muchas gracias a la doctora Mariela Alejandra Corti. Bienvenida otra vez a los ciclos de charlas. Este va a ser el de los jueves, 18 horas. Mariela participa también de los ciclos de charlas los días sábados a las 19 horas. Mariela es doctora en astronomía, es investigadora del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Radioastronomía Argentina. Como sabrán todas las mujeres, somos multifacéticas, no es la excepción, es madre, esposa, docente en la Universidad de La Plata, es investigadora. Y bueno, hoy nos va a deleitar con una charla que tiene que ver con este ciclo de la mujer, ¿no? El lugar de la mujer en una profesión tan difícil como es la astronomía, que no está abierta para todo el mundo, al menos en los primeros tiempos. Hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos muchas mujeres astrónomas en toda Latinoamérica y en el mundo. De hecho, hace poquito las 2 misiones a Marte estaban de mano de 2 mujeres, ¿no? Bueno, un lujo recibirte, Mariela, en este ciclo, y bienvenida, y podés empezar. Gracias. Bueno, gracias Claudio, gracias Estela por la presentación. Voy a ver de compartir pantalla para mostrarles mi PowerPoint. Bueno, el título es El ascenso de la mujer en la escalera de la ciencia. Yo les voy a hablar de las etapas por las que pasé en la profesión a través de vivencias personales. No voy a entrar mucho en detalle para no hacerla tan extensa, pero cualquier cosa que quieran saber, no tengo ningún problema en que me la pregunten. Bien, para ubicarse un poco en mi situación personal, yo soy oriunda de un pueblo que se llama Carreras, del sur de la provincia de Santa Fe, que solamente tiene 2.000 habitantes. La escuela secundaria, una sola, desde ya, que hice, en su momento tenía orientación comercial, es decir, poca matemática, poca física. Y bueno, está a 100 kilómetros de Rosario, donde están todas las carreras universitarias, menos astronomía. Entonces, ¿qué pasaba? Yo, con esos cielos hermosos que hay en las poblaciones tan reducidas, porque no hay contaminación lumínica, uno se enamora de lo que ve en la noche
y se hacen muchas preguntas, ¿no? Como Miguelito yo me preguntaba, ¿la Tierra gira alrededor de la Luna alrededor de la Tierra? ¿Cómo es posible que a la Luna le veamos siempre la misma cara? Y me preguntaba cómo se forman los eclipses, qué son las galaxias del sistema solar, por qué las distintas estaciones durante el año, por qué brillan los planetas en el cielo, ¿sí? Se debe a que ellos generan luz. Entonces imagínense que con todas esas preguntas que yo me hacía, me estaba dando cuenta que lo que quería estudiar era astronomía. Entonces, mi familia comenzó a llevarme al planetario de Rosario, yo pude hablar con las personas que trabajaban ahí, comenzaron a comprarme revistas de divulgación, todas sobre temas científicos. Ustedes tienen que, sobre todo los más jóvenes, ubicarse que esto estaba pasando, bueno, yo estaba en la década del 80, en la escuela secundaria, terminé la secundaria en el 88, no existía el celular, no usábamos internet, de hecho yo en mi colegio secundario no usé la calculadora científica, así que tampoco había tenido nunca una en mis manos, estaba un poco lejos, digamos, de estar medianamente preparada como para comenzar una carrera científica como es astronomía, además de estar lejos físicamente. Entonces, desde ya, que tenía muchas preguntas, ¿no? No solamente yo, sino también mi familia. No lo haré, fue lo primero que me dije. Después me preguntaba si no puedo hacerlo. Yo quiero hacerlo, pero ¿cómo puedo hacerlo? Y bueno, y finalmente, con el apoyo de mi familia, me decidí y me anoté en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. Y en el año 1989 comencé a estudiar allí. Esta es la foto del edificio principal, porque supongo que muchos de ustedes no la deben conocer, y esta es la foto de la biblioteca, que nos maravilla a todos cuando entramos por primera vez, porque es una biblioteca excelente desde todo punto de vista. Entonces, bueno, al igual que dice Mafalda acá, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo, decidí involucrarme. Pero ¿qué pasó? En el año 1993 tuve un accidente automovilístico en Buenos Aires, en el mes de abril. Sucedió que me internaron en el Hospital Argerich, estuve en coma 4 días, terapia durante 2 semanas, desde ya que los psicólogos que me atendían, porque había tenido, bueno, traumatismo de cráneo, un corte en la cabeza por el cual perdí mucha sangre, daban altas probabilidades de secuelas severas y bajas probabilidades de otra clase de secuelas menos importantes, digamos. Bueno, la cuestión es que de abril al mes de julio, inclusive, mis padres me llevaron a su casa y yo estuve aprendiendo nuevamente nuestro idioma. Me di cuenta que tenemos muchos verbos irregulares, que no es nada simple, tratando que mis piernas obedecieran a lo que mi cerebro decía que tenían que hacer, tratando de conseguir concentrarme, de entrenar mi memoria, que la estaba perdiendo. Desde ya que fueron momentos difíciles, pero cabeza dura como soy, en agosto, cuando se iniciaba el segundo semestre de la facultad, yo quise volver. Entonces, bueno, de hecho lo hice, me costó muchísimo estudiar, no pude dar exámenes, o sea, fue un año completamente perdido. Pero en 1998 finalmente obtuve mi título de licenciada en astronomía. Además de dar todas las materias de la carrera, hice una tesis que se tituló Estudio espectroscópico del cúmulo abierto Bochum 7 y la binaria LSS 1135. Bueno, como ustedes ven, yo me demoré 9 años. Esta carrera universitaria, si bien en su plan de estudio dice que se hacen 5 años, generalmente se tardan 8 años. Bueno, yo, en consecuencia del accidente, me demoré 1 año más. Les quiero mostrar, para quienes no conocen la facultad, estas fotos del telescopio refractor Gran Ecuatorial Gautier,
que tiene una lente de 40 centímetros, que ya cuando yo empecé a estudiar no se usaba más para investigar, pero para quienes hacen las visitas en el observatorio lo pueden usar para observar el cielo, y realmente es muy lindo. Y este otro telescopio reflector, que actualmente se está usando y tiene un espejo de 80 centímetros. Bueno, pero a ver un poco, vamos un poco a los contenidos astronómicos, ¿no? ¿Alguna idea de qué fue entonces lo que yo hice en mi tesis para licenciarme? Hablé de estrellas. ¿Qué es una estrella? Rápidamente podemos decir que es una esfera de gas en un estado de equilibrio, de continuo equilibrio. ¿Entre qué fuerzas? Entre la atracción gravitacional, que tiende a que todo caiga hacia el centro, que tiende a que se comprima esa esfera, y la presión del gas, que tiende a que se expanda. Entonces, el continuo equilibrio es lo que la mantiene, ¿sí?, en su forma. Y como consecuencia genera energía. En su interior viaja por toda la estrella y termina siendo emitida al espacio, como radiación electromagnética, que es la luz que nosotros vemos, y a través de vientos que se generan por la expulsión del gas de sus últimas capas de la atmósfera. Ahora, otra pregunta que nos hacemos es, ¿están solas estas estrellas en el cielo? En realidad, es difícil encontrarlas solas. Lo primero que observamos cuando miramos el cielo a simple vista es lo que conocemos como constelación. Pero la constelación, y acá yo creo que esta, la de Orión, la del Cazador, es la más conocida, o una de las más conocidas, solamente son agrupaciones aparentes de estrellas. ¿Por qué digo aparentes? Estas estrellas que nosotros vemos o imaginamos a un cazador, ¿sí?, que en su cinturón tiene a las tres Marías, acá tiene, bueno, facón, la espada, como lo quieran decir, y acá está mejor representado su escudo. Estas estrellas tienen identificación con letras del alfabeto griego, según la intensidad de su luz es la letra que se le proporciona, ¿no? La primera letra, que es alfa, a la estrella de mayor intensidad en su luz. Pero, si nosotros tenemos en cuenta la distancia a la cual están de nosotros cada una de estas estrellas, y entonces vamos a lo que se llama un gráfico en 3 dimensiones, fíjense cómo se deforma esta constelación. Porque, ¿qué pasa? Todo lo que vemos en el cielo está tan lejos, tan distante, que lo vemos como si estuviera proyectado en una pared, en una pizarra. Entonces no podemos tener idea de la distancia a la que están entre sí estas estrellas. Cuando entramos con el dato de la distancia y construimos un diagrama como este, acá estamos indicando la distancia, en años luz. Rápido, año luz, ¿qué es? La distancia que recorre la luz viajando a 300.000 kilómetros por segundo durante un año, ¿sí?, que son 10 billones de kilómetros, 12 ceros. Bien, fíjense, yo les voy a poner números a las estrellas que acá tienen letras del alfabeto griego, acá les pongo números. Cuando yo he dado esta charla de modo presencial, le pregunté a la gente, ¿cuáles son las 3 estrellas, díganme sus números, que forman las 3 Marías? Y nunca nadie dijo las correctas. ¿Por qué? Porque son las números 5, 6 y 3. ¿Qué pasa? Cuando uno entra con la distancia, fíjense, la distancia de las estrellas 4 y 5, que están bastante próximas entre sí, son de algunos cientos de años luz. Y la estrella 3, que también forma parte de las 3 Marías, está a prácticamente 2000 años luz. Entonces, esa diferencia está mostrando que entre ellas no hay ninguna relación física, que no se conocen, que no son ni siquiera vecinas. Simplemente es una agrupación que nosotros aparentemente vemos en el cielo. Y cada cultura la ve en el cielo una imagen diferente que se relaciona con sus vivencias, ¿no?, desde ya. Ahora, las estrellas que sí tienen una relación física entre ellas son, por ejemplo, las que constituyen un sistema binario. Acá hay 2 estrellas, diferentes colores, indican diferente temperatura, diferentes tamaños, diferente cantidad de masa, pero que están orbitando en torno a un punto en común que es el centro de masas. Bueno,
Si recuerdan, fue un sistema binario, uno como este, el que yo estudié para mi tesis de licenciatura. Y ese sistema binario forma parte de un grupo de estrellas. Hay distintas clases de grupos, ¿sí? Según sus características. Lo conocemos como cúmulo globular, a este que, como ven, a diferencia de estos otros, tiene una mayor densidad de estrellas, una mayor cantidad, y están más agrupadas, más apretadas, digamos, más cercanas entre sí, que estas otras, y tienen un color, puede ser blanco, pero generalmente es un amarillo rojo, rojizo, que en astronomía indica baja temperatura, mientras que el azul en astronomía indica alta temperatura. Entonces, cúmulo globular, estrellas más frías, mayor cantidad de estrellas, o sea, mayor densidad, y formando esta figura más bien circular, ¿no? Que le da su nombre de globular. Y cúmulo abierto son estrellas más calientes, más distanciadas entre sí. ¿Cuál es la diferencia con la asociación estelar? Bueno, solamente los cúmulos abiertos suelen ser miembros, digamos, de la asociación estelar. La diferencia es que la asociación estelar, las estrellas están más distanciadas entre sí y en el transcurso de algunos miles de años se va a desarmar. Esta asociación va a desaparecer porque cada estrella va a ir por su lado, cosa que no sucede con un cúmulo abierto. Bien, ahora, yo ya era licenciada en astronomía. El paso siguiente que en general se hace, o el escalón siguiente a subir, es el de hacer un doctorado. Claro, pero ¿qué pasó? Cuando yo pedí, en el año 1998, cuando me recibí y pedí mi beca para hacer el doctorado, no la conseguí. Claro, no la saqué, me había demorado un poco más. Me recibí con un promedio de 8 puntos, que no está mal, pero tampoco es wow, sobresaliente y hace que me la den, y todo eso es lo que se evalúa al momento de pedir una beca. Entonces, no me la dieron. Pero yo, así cabeza dura como soy, al año siguiente la volví a pedir, porque quería hacer mi doctorado, y finalmente en el año 2000 la obtuve, y de hecho me propuse hacerlo. Para hacerlo, necesité obtener datos observacionales, para los cuales, bueno, usé el telescopio de Casleo, que está en San Juan, el Jorge Sade de 2,15 metros. Fui a este centro de observación para obtener las imágenes, porque en ese entonces no se trabajaba de modo remoto como se hace hoy en día, que quiere decir que teniendo un operador de telescopio en el lugar donde el telescopio está, yo puedo, desde mi oficina o desde mi casa, con un programa en la computadora, estar moviendo o, digamos, dándole órdenes, indicaciones al operador del telescopio y estar viendo yo qué es lo que el telescopio está registrando, los datos que está registrando. Bueno, en ese entonces esa posibilidad no existía, así que había que viajar al lugar para obtener los datos. Trabajé también con datos obtenidos con un telescopio de Chile y fui a Brasil a terminar de analizar algunos de estos datos que, bueno, para quien entiende un poco de cómo trabajamos observacionalmente en astronomía, yo trabajé con datos obtenidos con espectrógrafos, con el CCD directo, o sea, hice fotometría, y también hice análisis astrométrico, ¿sí? El movimiento de estas estrellas. Bueno, cuando todo mi trabajo de investigación estuvo terminado y las materias que hay que cursar en el posgrado, como si fuera otra carrera, el posgrado para hacer el doctorado, finalmente presenté mi tesis y la expuse o defendí, como solemos decir, y bueno, y acá están los miembros del jurado que me estaban evaluando. Y ustedes, no sé si habrán notado que estoy algo excedida de peso. Bueno, en ese momento tenía un embarazo de 8 meses de mi hija. Esta fue una decisión tomada, el hecho de que yo iba a esperar a terminar mi doctorado para, bueno, pensar en tener una familia, porque sabía que tener hijos
requiere de dedicarles mucho tiempo, y cuando uno obtiene una beca para hacer una tesis de doctorado, le dan un tiempo para hacerla. Y nunca sobra ese tiempo, de hecho, siempre se llega muy justo, y bueno, no quería que me pasara de que se me terminara la beca y no hubiera podido doctorarme. Es bastante común que en la ciencia nosotras seamos mamás grandes porque hemos tomado decisiones como esta. Entonces, bueno, finalmente en el año 2005 obtuve mi título de doctora en astronomía haciendo el estudio de una asociación OB distante en la Vía Láctea. ¿Sí? Como ustedes les mostré, esa asociación OB es donde las estrellas están más distanciadas entre sí, estrellas muy calientes y en este caso muy lejanas de nosotros, del Sol, digamos, y formando parte de nuestra galaxia. Y es un título que otorga la Universidad Nacional de La Plata, en mi caso, ¿no? Bien, yo dije, listo, lo hice. El primer escalón, me demoré 9 años en subirlo, el segundo me demoré 5, ahora tenía que seguir subiendo la escalera, y el siguiente escalón estaba ¿a cuánto? A 2 años. ¿Por qué? Porque el paso siguiente es hacer un postdoctorado, para lo cual también uno solicita una beca al CONICET, y esa beca dura 2 años. Bien, en el año 2005, habiendo obtenido mi título de doctora en astronomía, solicité la beca para hacer el postdoctorado, la obtuve y comencé mi postdoctorado, para el cual investigué formación estelar inducida y supercáscaras de hidrógeno neutro. Bueno, pero para hacer este tema yo ya tenía que tener otro lugar de trabajo, porque los datos obtenidos en el visual con un telescopio no me servían. Necesitaba usar los datos que se obtienen con radioastronomía. Entonces fui al Instituto Argentino de Radioastronomía, donde hoy en día estoy. Que ya que está, les cuento, según como se ve en esta foto, tiene 2 antenas y cada una tiene un diámetro de 30 metros. Radioastronomía, bueno, ¿qué es? Mediante el uso de antenas y equipo electrónico sofisticado, fue a principios del año 1950 cuando se detectó por primera vez la radiación o la energía emitida por el átomo de hidrógeno del medio interestelar, es decir, de todo ese gas que hay entre las estrellas. El átomo de hidrógeno, cuando emite su energía, lo hace en una frecuencia tal que, digamos, hace que esa radiación, esa energía, viaje con grandes longitudes de onda. Es decir, la energía que transportan es poca, por eso se necesitan fuentes de recolección muy grandes, como es una antena de radioastronomía, no me alcanza un telescopio, necesito una antena, y viajan, de hecho, así, ¿no? A longitudes de ondas muy grandes. Ahora, esta imagen, que si ustedes ven acá, esto parece ser un anillo, o le llamamos cáscara, está constituido básicamente por hidrógeno. Es una imagen obtenida con una de esas antenas de 30 metros de diámetro del IAR. Y esto que estoy recuadrando acá, lo muestro acá haciendo un zoom. Es una imagen obtenida con otra antena, el doble de grande respecto de la del IAR, de Parkes, que está en Australia. Con lo cual, bueno, es posible ver detalles acá que acá no se vieron. ¿Por qué estudié esta región? Estudié esta región porque no sé si llegan a ver este punto negro que está acá. Ahí es donde se ubica en nuestra galaxia esa asociación OB que yo investigué para mi tesis de doctorado. Entonces yo ahora, para hacer mi postdoctorado, me propuse cambiar de técnica de observación y de análisis, ir a radioastronomía y poder conocer todo este medio, toda esta región de la galaxia en la cual está ubicada esa asociación, ese grupo de estrellas. Mientras que estaba haciendo ese postdoctorado 5, en el 2006 solicité el ingreso a la carrera del investigador científico del CONICET. Cuando uno lo solicita, lo hace
pidiendo que sea investigadora asistente, que es, digamos, el primer escalón. Yo no había terminado mi postdoctorado, todavía me quedaba un año, pero me apuré a hacer esto, ¿por qué? Porque en ese momento teníamos condiciones de edad para pedir becas del doctorado, para el postdoctorado y para conseguir el ingreso a la carrera del investigador en CONICET. Y no podíamos ser mayores a 35 años. En el 2006, yo tenía mis 35 años cumplidos, entonces era mi oportunidad para pedirlo. Ya había conseguido que mi currículum tuviera los antecedentes científicos y académicos suficientes, de acuerdo a las condiciones que se podían, para conseguir que me ingresaran en la carrera del investigador. ¿Por qué el interés en ingresar a la carrera del investigador? Porque cuando uno tiene una beca, voy a hablar en pasado porque ahora en el presente algunas cosas han cambiado. Cuando uno tenía una beca, como toda beca, no recibía aportes, no tenía los aportes jubilatorios, no tenía obra social, no tenía vacaciones, en su momento tampoco había licencia por maternidad, no cobraba un aguinaldo. Hoy en día tengo entendido que ya tienen no sé cuántos días de vacaciones y una obra social. Y el resto de los beneficios se los consigue si uno tiene un cargo docente, y entonces ahí sí el sueldo docente le hace esos aportes. Bien, CONICET, como toda burocracia, se tomó todo el año 2007 para evaluar mi pedido, pero como yo lo había pedido con la edad adecuada, finalmente consideraron que me lo daban. En el año 2008, entonces, comencé a trabajar como investigadora del CONICET. ¿Con qué tema de investigación? Con el mismo que venía haciendo mi postdoctorado. Eso no lo modifiqué. Bien, nuevamente había sentido que lo había hecho. Y habiendo conseguido estar en planta permanente, ¿sí?, en CONICET, lo cual mejoraba mucho mi situación, era en una situación estable, ¿no?, mucho más segura, y además mejoraba las condiciones de mi sueldo, me permití comenzar a hacer otra cosa que también me interesaba mucho: dedicarme un poco más a la educación y a la extensión. Entonces, por ejemplo, el año 2009, que fue declarado Año Internacional de la Astronomía, porque se cumplieron los 400 años de la primera observación con telescopio hecha por Galileo Galilei, yo armé todo un ciclo de 3 días de charlas y 2 noches de observación que llevé a mi pueblo natal, a Carreras. Entonces, bueno, hicimos publicidad del evento para distribuir en el pueblo y en pueblos vecinos, en ciudades vecinas. La facultad nos prestó un telescopio. Acá están la publicidad de las charlas que se dieron, también fuimos a los colegios. Y en esta foto, lo que quiero mostrarles es que quienes me acompañaron, que quienes participaron, fueron colegas amigos. ¿Por qué colegas amigos? Porque no nos pagaron por esto, no nos pagan por este tipo de trabajo. Tratan de cubrirnos los gastos que tengamos. El intendente, que es este señor joven que está acá, de Carreras, y la Facultad de Astronomía de La Plata, pudieron cubrir algunos de nuestros gastos, ¿no?, de viaje y hospedaje. Y eso fue todo. Y como ven, acá tengo a mi hija que tenía 4 años. Y obviamente conmigo a donde yo fuera. Bien, ¿qué pasó? Del 2009 me voy al 2013. Bueno, en el año 2010 nació el hermanito. Y como muchos de ustedes deben saber, cuando uno tiene un bebé y un nene de 4 años, no queda mucho tiempo para hacer otra cosa que no sea cuidarlos a ellos. Entonces, todo el tiempo del cual yo podía disponer para mi trabajo, lo usaba en investigar y, bueno, las clases que estaba dando en la facultad. Así que durante ese periodo dejé de hacer extensión, pero en el año 2013, el director del Centro Astronómico de Asunción,
en Paraguay, como se cumplía el bicentenario, nos invita a participar en Asunción y en Encarnación, dando charlas para el público en general. Acá estoy con la gente de Encarnación, donde, como ven en esta foto, la mayoría son mujeres, quienes no están en la foto también son mujeres, y esta señora que está acá es quien estaba en la municipalidad, ¿no? Intendente de Encarnación, y estaba fascinada con que hubiera una mujer, una mamá, que hubiera realizado una carrera como la que yo ya tenía hecha, porque bueno, en las charlas de divulgación nos pidieron que contáramos sobre nuestro trabajo. Acá estoy con mi hijo, que ese año había cumplido ya sus 3 años. Y bueno, él estaba un poco resfriado, no se podía despegar de mí, acá me estaban haciendo consultas, y de hecho en un momento, esta es una anécdota que voy a contar, en un momento esta señora dice que bueno, que tiene un obsequio para darnos. Entonces yo le digo a mi esposo que lo vaya a buscar él, porque yo estaba con nuestro hijo en brazos. Y esta señora un poco se ofendió y dijo que no, que para nada, porque el obsequio era para la doctora, quería que lo fuera a buscar yo. Entonces, acá estoy yo, con mi hijo en brazos, recibiendo ese obsequio, que a todas ellas les interesaba que me llegara a mí. En el año 2015 solicito un cambio de categoría en el CONICET, pidiendo pasar de asistente a adjunto, y bueno, lo consigo sin ningún problema. Entonces me sentía nuevamente más segura con mi trabajo de investigación, sigo haciendo extensión, y me invitan a participar en las terceras jornadas patagónicas sobre enseñanza de la astronomía, donde, bueno, nuevamente acá con mis hijos, que siempre que era posible los llevaba conmigo. Al año siguiente, acá me fui sola, me invitan a participar en el festejo de los 25 años de la Sociedad de Estudios Astronómicos en Asunción, Paraguay. Acá es otra gente la que me invita. Y realizaron un Star Party, ecoturismo y astronomía, para el cual, bueno, la noche estaba la observación y durante el día yo les brindé 2 charlas de divulgación. Una que se tituló El Proyecto Llama Hoy y la otra, El Universo a través de un prisma especial. Acá estoy. Pero además de esto, los miembros de esa sociedad eran muy aficionados, muy abocados a la radioastronomía. Entonces me pidieron que les diera un taller introductorio a la radioastronomía. Por lo tanto, además, en horarios de la tarde o la mañana, dependiendo del día en el cual yo no estuviera dando charlas de divulgación, acá estaba dándoles las clases del taller. Los alumnos eran químicos, bioquímicos, físicos, matemáticos, así que pude emplear la matemática que ya venía empleando en las clases en la Facultad de Astronomía. Al año siguiente participo en el 17º Congreso Internacional de Astronomía de la Aliada, que es la Liga Iberoamericana de Astronomía, constituida por aficionados a la astronomía que realmente trabajan muy bien y siempre que tienen su congreso invitan a algún profesional. Al año siguiente estuvo la observación del eclipse anular en Facundo Esquel, en Chubut, y ahí, bueno, yo no participé dando charlas, sino simplemente fui a observarlo y nuevamente con nuestros hijos. Y ese mismo año, la observación del eclipse fue en febrero, ese mismo año, en agosto, fui invitada a participar con un taller de radioastronomía con los alumnos del profesorado Manuel Leiva de Casilda, al sur de la provincia de Santa Fe, profesorado de matemática y biología. Bueno, entonces ahí estuve trabajando, les di 2 clases teóricas un día y al día siguiente estuvimos armando con una antena de DirecTV que yo había llevado con toda la electrónica necesaria, estuvimos armando
una antena. Ellos también tenían los elementos, yo les había dicho que hacía falta, con las cuales pudimos tomar datos del Sol, ¿no? Observar al Sol, y este fue el grupo de trabajo del taller. Al año siguiente me invitaron a participar en el proyecto educativo Bioextensión de la Universidad Nacional de La Plata, que tiene como objetivo acercar la universidad a los colegios secundarios del interior de la provincia de Buenos Aires, principalmente de zonas rurales y de bajos recursos. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es promover la interacción de las comunidades educativas con docentes, alumnos e investigadores de la Universidad Nacional de La Plata. Y se podrán imaginar que, siendo yo oriunda de un lugar tan pequeño, una población tan pequeña, sentí que realmente tenía que hacerlo y comprendí perfectamente la situación en la que estaban esos colegios a los que fui, en los que trabajé. Uno de ellos fue la Escuela Rural de Chajá, que está en el partido de Chascomús, en Buenos Aires, y llevé el taller de astronomía titulado Sistema Solar Viviente. Acá somos los 3 investigadores que trabajamos en ese taller, y ella es una artista plástica a la cual le di, con todo el cálculo de escala, los tamaños de los planetas y la imagen de su exterior para que los representara. Y entonces, bueno, conociendo la extensión del lugar en el que estábamos, hice el cálculo, ¿sí?, también a escala, de la distancia al Sol de cada uno de los planetas, y los alumnos representaron el desplazamiento de los planetas en su órbita en torno al Sol, ¿sí?, para que pudieran aprender las leyes de Kepler, que justamente hacen referencia a esto. Pero ese mismo año, hacia fin de año, digamos, acá está la fecha, ¿no?, del 14 al 16 de noviembre, estuvieron las Jornadas Nacionales de Extensión 2018. Se llaman nacionales, pero en realidad son internacionales, se realizan en Montevideo, Uruguay, y participan distintos países de Latinoamérica. ¿Y qué pasó? Unos días antes, yo estaba preparando mi trabajo, digamos, desarrollado con bioextensión, para presentarlo, y unos días antes me informan que tenía cáncer de mama. Entonces, bueno, cuando hablo con el oncólogo, que es quien después me opera, él me dice que le parecía conveniente que la operación se realizara en esta semana, ¿no?, la semana del 14 de noviembre. Entonces, yo le digo que si fuera posible me gustaría atrasar la operación una semana más, porque yo tenía que hacer un viaje de trabajo, ¿no?, participar en esta reunión. Claro, el médico, cuando le digo esto, me mira y en realidad no sabe si se lo estoy diciendo en serio o quizás de nervios le estoy haciendo una broma, y le digo, no, es así. Si se puede demorar la operación, yo quiero ir a participar en estas jornadas. Y bueno, de hecho me lo permitió, y la operación se realizó la semana siguiente. Y ese mismo año, y hasta el año pasado, estuve encargada de presidir la Comisión de Extensión del Instituto Argentino de Radioastronomía, donde investigo. En el 2019, no sé si lo recuerdan, tuvimos la posibilidad de presenciar un eclipse total de sol. No en todo el país se vio total, pero en el sur de la provincia de Santa Fe sí. Entonces presenté un proyecto en la Universidad Nacional de La Plata con un grupo de trabajo. El proyecto fue aprobado para ir a observar el eclipse en Villa Cañas, en el sur de Santa Fe. Y además de esa observación, lo que hicimos durante todo un año de trabajo, previo a la fecha del eclipse, fue desarrollar 14 talleres educativos en escuelas de nivel primario y secundario. Ofrecimos 5 charlas de divulgación para alumnos escolares y público en general. Preparamos el material de trabajo para los talleres y posterior observación del eclipse, y participamos en entrevistas solicitadas por medios gráficos, televisión y radio. Bueno, y acá simplemente algunas fotos
de uno de esos talleres en una escuela primaria. Acá están los alumnos participando, y acá están ellos haciendo los elementos de observación segura, como son las cámaras oscuras, ¿sí?, estos tubos, y las pantallas con el vidrio adecuado para poder observar el sol sin lastimarse los ojos. Y el año pasado fui convocada a formar parte del NAEC. El NAEC es una parte, ¿sí?, una división de la Unión Astronómica Internacional que constituye, y en estos momentos debe estar teniendo 80 países o un poco más como miembros. Y el año pasado se comenzaron a formar en la mayoría de estos países miembros esto que se conoce como NAEC. Una de las cosas que hace el NAEC es coordinar la enseñanza de la astronomía en niveles educativos escolares. Entonces, bueno, nosotros ahora comenzamos a ocuparnos de hacer eso con las escuelas. Comenzamos con las escuelas secundarias de todo el país, viendo qué astronomía se explica, quién lo explica, proporcionándoles el material bibliográfico correspondiente, y ya vamos a hacer nuestras páginas virtuales para que consulten y demás. Vamos a tener bastante trabajo. Y bueno, y el año pasado también tuvimos otro eclipse total de sol. Entonces participé en diferentes ciclos virtuales de divulgación vinculados con el eclipse o con otros temas, y realicé un trabajo periódico con los miembros del grupo Encuentros a la Puesta del Sol en el tema del eclipse total, que después fuimos a observar a Piedra del Águila en Neuquén, y acá estoy nuevamente con mis hijos. Bien, eso es un poco un resumen de mi trabajo. Al principio les conté solamente como científica, y después me explayé un poco más en lo que hice como divulgadora, ¿sí?, lo que yo llamo la enseñanza no académica. Y ahora lo que les quiero contar es sobre las primeras astrónomas argentinas, ¿sí?, astrónomas un poquito más grandes que yo de edad, y quiénes fueron y qué pasaba. La primera fue Alba Dora Nina Schreiber, que en el año 1941 consigue su doctorado en astronomía estudiando en la Escuela Superior de Ciencias Astronómicas y Conexas de La Plata, lo que hoy en día es la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de La Plata. Elsa Rodríguez Pardina trabaja en el Observatorio de La Plata en este periodo, y luego se va a Córdoba desde el año 1970 en adelante. Y un asteroide que se descubre en el Leoncito, que es el centro de observación que hay en San Juan, en el año 1969, lleva su nombre. Marta Elena Castore, en el año 1972, también tiene la posibilidad de doctorarse en astronomía, y estudia en el Instituto de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba, que se funda mucho después que la facultad, o digamos que la Escuela Superior de Astronomía en La Plata. Mary Quincy Adams es esposa del director del Observatorio Nacional de Córdoba, el doctor Gould, y ella no era astrónoma, pero era una mujer muy instruida que ayudó a su esposo a poder confeccionar la uranometría argentina, que es un catálogo que tiene más de 7.000 estrellas de las de mayor brillo observadas en el hemisferio sur. Y él, Gould, escribió: no puedo hablar de otro ayudante cuyo nombre no figura en los libros del observatorio y sin cuya incansable e incesante ayuda mi trabajo apenas habría podido ser ejecutado. Y Frances Angeline Wall, esposa del doctor Juan Thome, que es el director siguiente del Observatorio de Córdoba, tuvo que renunciar a su trabajo como vicedirectora en la Escuela Normal de Maestros, porque en el contrato que ella firma para ese trabajo como maestra, tenían la cláusula de que ellas debían ser solteras. Entonces, cuando se casa, tiene que renunciar. De esa forma,
ya se encuentra con el tiempo libre para ayudar a su esposo en la elaboración de otro catálogo de estrellas que se realiza en Córdoba. Y acá lo que les quiero mostrar es una foto de una reunión internacional de astronomía, donde, no sé si llegan a darse cuenta, pero son todos hombres, a excepción de estas dos mujeres. Pichey, astrónoma que viaja a la reunión con su esposo, también astrónomo, ellos estaban en Estados Unidos, y Corbalán, que es argentina, una física que se dedica junto con su esposo Jacek, astrónomo, a realizar un trabajo de investigación en algunas características de estrellas que se pueden descubrir a través del análisis de sus espectros. Y es increíble porque esta persona, Mercedes Corbalán, cuando publica sus trabajos, lo hace con el apellido de su esposo. Entonces, por ejemplo, hay una publicación que es Jacek and Jacek. Y yo ingenuamente creí que eran dos hermanos, ¿no?, dedicados a hacer el mismo trabajo de investigación. Y tiempo después me entero que no, que era Corbalán, esposa de Jacek. Bien, y algo también muy conocido fueron las computadoras de Pickering en Harvard. Este señor, Pickering, realizó otro catálogo de estrellas para la cual se analizaron observaciones tomadas a 10.000 estrellas. Desde ya que él solo no podía hacer ese trabajo, entonces contrata a estas mujeres que no son todas astrónomas, pero que tienen la capacidad de realizar el análisis que él necesitaba. Y las contrata porque confía que ellas van a realizar muy bien el trabajo y porque se les pagaba menos que a sus pares hombres. Entonces, fíjense, ¿qué estaba pasando hace un tiempo con las mujeres que hacían ciencia? Cuando publicaban sus trabajos, si estaban casadas, lo hacían usando el apellido de su esposo. Eran muy pocas las mujeres que podían dedicarse a estudiar carreras científicas y luego a investigar. Y cuando conseguían hacerlo, cuando conseguían que las contrataran, les pagaban mucho menos que a un hombre que hacía el mismo trabajo que ellas. ¿Cómo está la ciencia en la actualidad? Bien, les voy a contar algo que nos dio mucha alegría a todas las mujeres. El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, sancionan una ley que dice: déjase sin efecto el requisito de edad para el otorgamiento de las becas de investigación del CONICET, como así también para las becas postdoctorales y el ingreso a la carrera del investigador. Esto fue en octubre de 2017, o sea, hace poco tiempo. Hace poco tiempo termina quitándose la condición de edad para solicitar becas para investigar y para ingresar a la carrera del investigador en CONICET, lo cual, como ya les conté, era una preocupación para todas nosotras. Y también ONU Mujeres, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y otras organizaciones competentes para apoyar a las mujeres científicas y promover el acceso de las mujeres y las niñas a la educación, la capacitación y la investigación en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, así como su participación en esas actividades a todos los niveles, decide proclamar el 11 de febrero de cada año como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y es, bueno, un día que se destina para hacer distintos trabajos de concientización y de, digamos, inclusión de la mujer y la niña en trabajos científicos. Y las estadísticas del CONICET 2019 fue lo más actual que conseguí. Bueno, acá están los investigadores por área de conocimiento y género, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, estos son los valores que acá están dibujados, acá están pintados. Hay mayor cantidad de mujeres, según esta estadística, que hombres
en ciencias agrarias, de la ingeniería y materiales, biológicas y de la salud. Pero el número de mujeres se ve reducido respecto a los hombres en ciencias exactas y naturales. Nuevamente, la cantidad de mujeres aumenta en ciencias sociales y humanidades y disminuye en lo que es tecnología. En cuanto a los investigadores por año y género, acá hay una estadística del 2007 y 2019. El color celeste, más claro, son las mujeres. En el año 2007 la cantidad de mujeres era inferior a la cantidad de hombres que hacíamos investigación, ¿no? Y en el 2019 las dos cantidades crecieron y la cantidad de mujeres creció mucho más que la cantidad de hombres. Acá hay una estadística de investigadores por categoría y género. No sé si recuerdan que yo les conté que cuando ingresé como investigadora de CONICET, primero pedí ser investigadora asistente, que luego pedí ser promovida a investigadora adjunta, que es lo que soy actualmente. Y fíjense acá esto. Les voy a pedir que presten atención porque este sí es un dato muy interesante. Como asistentes y adjuntos hay mayor cantidad de mujeres que de hombres. Ahora, en la instancia siguiente, que es ser independientes, la cantidad se equipara. Es decir, acá hay mujeres que no llegan a ser independientes. Mayor cantidad, ¿no?, de mujeres que no llegan a ser independientes respecto de los hombres. Principales, que es la categoría que sigue, hay mucha menor cantidad de mujeres que de hombres. Y superiores, la diferencia es de prácticamente el triple de hombres respecto a la cantidad de mujeres. Es posible que esto suceda porque quienes hoy en día, en el año 2019, son investigadores principales y superiores, son científicos de mayor edad, ¿no?, quienes ya están, digamos, próximos a jubilarse, o, bueno, muchos de ellos jubilados. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí están esas mujeres que cuando quisieron comenzar a estudiar y a desarrollar su profesión en la ciencia, no les resultó fácil y se encontraron con varios obstáculos. Y puede ser una razón por la cual hoy en día llegan a ser principales o superiores una cantidad de mujeres muy inferior respecto a la de los hombres. Y en cuanto a los evaluadores que hay en lo que es ciencias exactas y naturales, según la comisión disciplinar, acá hay otra estadística que dice varones, cantidad de varones cada 10 mujeres. Fíjense, acá, si con el número 10 trazamos una línea, estamos viendo que hay menor cantidad de varones que de mujeres, ¿sí? Por ejemplo, para ciencias de la Tierra, del agua y de la atmósfera, 6 varones por cada 10 mujeres, matemáticas, 8 varones por cada 10 mujeres, lo mismo con química. Bueno, total general, 10 varones respecto a 10 mujeres, ahí se iguala. Y cuando vamos para astronomía, ¿sí?, o física, nos encontramos que hay mayor cantidad de varones que de mujeres. 16 varones cada 10 mujeres, 17 cada 10 o 20 varones cada 10. Y, bueno, a mí me llamó la atención esto porque yo no tenía muy claro cuál era la diferencia en cuanto a cantidad de hombres y de mujeres en el ámbito donde yo trabajo. Entonces, averigüé. En el IAR, por ejemplo, somos científicos, investigadores, somos 6 mujeres y 4 hombres. Ahí somos mayor cantidad de mujeres. Pero como en el IAR también hay ingenieros y técnicos, desde ya hay mayor cantidad de hombres haciendo ese trabajo que de mujeres. Entonces, pero también hay mujeres que se ocupan de toda la parte administrativa y la secretaría. Entonces, si vamos a ver la cantidad total que en general que se trabaja, de gente que trabaja en el IAR, hay 41 hombres y 21 mujeres.
La Asociación Argentina de Astronomía, que bueno, reúne a todos los astrónomos profesionales, aficionados y alumnos que quieran formar parte de esta asociación. Y según estuve viendo, el 38% de los miembros está compuesto por mujeres. El resto son hombres, en un total de 354 socios. Y la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata, el dato que tengo, no lo pude actualizar, es del año 2018, y en ese entonces había 79 mujeres y 102 hombres. Todo esto seguramente tiene un porqué, ¿no? Tiene una explicación. Y yo ya termino, y para ello quiero simplemente dejarles un mensaje, y es que decirles que, bueno, que yo disfruto mucho investigar, hacer docencia y divulgación. Disfruto mucho lo que hago. Que como se darán cuenta, se habrán dado cuenta, nada de esto lo conseguí hacerlo con rapidez ni con facilidad. Pero es importante que sepan que con dedicación y responsabilidad se puede hacer. Bueno, nada más. Gracias por escucharme. No, gracias a vos, Mariela, muy interesante la charla. Acá en el Face tenemos una preguntita un poco personal, que tiene que ver con toda esta situación que viviste y tu relación familiar, ¿no? Este tiempo que te exige la carrera, la investigación y la difusión. Te pregunta si tu trabajo despertó en tus hijos algún interés por la astronomía, o se hartaron. ¿Cómo es la cosa? Sí, pobres, la verdad que desde muy chicos que nos han estado acompañando, bueno, mi esposo también es astrónomo, así que cuando estamos invitados a participar los dos en algún, como les mostré, ¿no? En algún evento, ellos vienen con nosotros. Interés tienen. Lo que sucede es que ya les resulta algo tan común, tan habitual, que obviamente no tienen pasión ni tanta curiosidad como pueden tener otros chicos. Claro, claro. Sí. Pero bueno, disfrutan también mucho. se dedica a la investigación. Sí, él también hace investigación, digamos, otra rama de la astronomía, pero también investiga. Y bueno, como te iba a decir, nuestros hijos disfrutan de observar eclipses y de, qué sé yo, de los Star Party, de ir, ¿no? Poner el ojo en el telescopio y todo esto. Les gusta. Sí, les gusta. Te mandan muchos cariños desde Montermoso, Iván Ruiz, Claudia Estrella Prieto, que están todas tus charlas. Te manda también muchísimos saludos de Rivera, Uruguay, Nilda del IPEN, gracias a la gente del IPEN que se sumó muchísimo, Lumi, la verdad que fue una charla muy, muy amena. Claudio, ¿tenés algo en el Zoom? Sí, justamente quería agregar acá una pregunta también más bien personal. ¿Cómo concilias tu profesión con tu vida en familia? ¿Qué pregunta? Digamos, el que seamos mi esposo y yo los dos astrónomos, como todo, ¿no? Como tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, dentro de las cosas buenas que tiene es que se puede comprender cuando uno está el fin de semana trabajando, hasta la noche tarde trabajando, o tiene que viajar a un turno de observación o participar en un congreso y bueno, y no puede llevar a sus hijos y entonces se ausenta y queda o el esposo o la esposa, depende de quién viaje, ¿no? A cargo de los hijos y de la casa. Eso es algo, digamos, que ha estado siempre en mi familia. Entonces, resulta como algo muy natural. No es una complicación, ¿sí? Nos podemos acomodar. Una ventaja que tiene nuestro trabajo es que nosotros tenemos que cumplir con los horarios en los cuales trabajamos como docentes, ¿no? En los cuales damos clases, pero no es necesario cumplir un horario para investigar. Entonces, sí cumplir una cantidad de horas y cierta cantidad y calidad de trabajo de investigación que después, cuando presentamos nuestro informe, tiene que ser aprobado, ¿no? Entonces, nos podemos acomodar los horarios
de acuerdo a, bueno, la escuela y las actividades extras de nuestros hijos, o si alguna vez alguno se enferma y hay que quedarse en casa con ellos, para poder estar con ellos y para poder realizar nuestro trabajo. No tenemos 2 Bien. días iguales debido a esto, pero bueno, es algo que se acomoda. Perfecto. Bueno, eso que preguntó es Melina del IPEM. Obviamente te dan gracias. Bueno, sí, muchas gracias. Admirable, muchas gracias. Excelente de María del Carmen. Excelente de Tati. Excelente como siempre. Gracias, Mariela. Que obviamente está siempre. ¿Qué más? Sí, bueno, mayoritariamente felicitaciones. Gracias por la cuestión, por contar tus temas personales. Sí, más o menos es un resumen de todo. Muy interesante y hermosa la charla. Hay sí, mucha gente del IPEM, están a full con todo esto. Y Bien, mis sí. chicos y los papis. No, que ahora me acordé, algo que si tenía tiempo iba a comentar, y me parece que no sé tanto tiempo como suponía, así que lo voy a decir. Qué raro. Cuando yo estaba embarazada de mi segundo hijo, hubo una reunión de astronomía en La Plata y una persona de poder en la toma de decisiones del CONICET, una mujer, dio una charla. En su charla ella mostró estadísticas como las que mostré yo ahora al finalizar la mía, y en un momento que estuvimos solas, yo le pregunté si CONICET había hecho alguna evaluación sobre por qué disminuía la cantidad de mujeres respecto de los hombres en algunos niveles, ¿no? Dentro de la investigación, en algunas categorías. Si no pensaron que eso podía tener que ver, en ese entonces todavía estaba la condición de la edad, como les comenté, si no podía tener que ver con esto de la edad, ¿no? Que indudablemente estaba dejando a muchas mujeres afuera, que no podían ingresar. Entonces esta mujer, investigadora, me respondió, en la vida hay que tomar decisiones. O se tienen 2 hijos o más, o se es investigador del CONICET. Yo en ese momento, con mi panza, por mi segundo hijo, yo ya había tomado la decisión de 2 hijos, era investigadora del CONICET, entonces claramente no tuve que optar por uno o por otro, ¿sí? Se pueden hacer los dos. Desde ya que esto generó una discusión entre las dos que no llegó a nada interesante, pero sí me preocupó el hecho de que una mujer en una posición de toma de decisión y de poder tuviera ese pensamiento. Bastante retrógrado. Sí, bueno, eso es bastante común, lamentablemente, en el ambiente científico. Igual yo quería agregar un par de preguntas más, pero estas son mías. A ver. Una de ellas es ¿cómo influye en tu carrera el dedicarte a la divulgación? Porque yo sé que le dedicas mucho tiempo a lo que es divulgación y que te saca tiempo para investigación. Entonces me imagino que eso te da un puntaje muy alto y eso te beneficia de alguna manera. No. El beneficio es puramente personal, porque disfruto hacerlo y porque me obliga a mantener mis conocimientos muy actualizados en temas que no son donde yo investigo. Profesionalmente, o sea, al momento de presentar un informe de trabajo, que yo por mi situación en el CONICET lo tengo que hacer cada 2 años, o también en la facultad, donde presento cada 2 años, lo importante es que tenga mucha investigación hecha. Es decir, que hacer trabajos de extensión, de divulgación, no me haya quitado el tiempo que tengo que dedicarle a la investigación. Si yo consigo manejar eso, si consigo hacer toda la investigación que corresponde, ¿no? Por lo que me he comprometido a hacer cuando me ingresan como investigadora al CONICET. Y
además hago extensión, está todo bien. Ahora, si dejo de cumplir con la investigación que debo hacer porque estoy dedicándole mucho tiempo a la extensión, eso me trae problemas. Hasta el momento lo he podido manejar, pero sí, es un arma de doble filo. Sí, por eso justamente te preguntaba. Ahí Tati pregunta, ¿qué consejo le darías a las chicas, a las niñas jóvenes que están tratando de meterse en la investigación como profesionales? Bueno, el consejo que les puedo dar es esto un poco, ¿no? Lo que yo dije al final, que tienen que saber que, como toda carrera universitaria, ¿no? Hay que dedicarse mucho tiempo, que la ciencia se hace si te gusta. Si no te gusta, desde ya que no, porque uno está dejando mucha vida en este trabajo que hace, son muchas horas abocadas a esto. Que sepan que se van a encontrar con obstáculos que van a tener que superar, que algunos pueden ser más difíciles que otros, pero que finalmente con trabajo, con dedicación, se llega a la meta, se cumple la meta y bueno, y uno después tiene un puesto un poco más estable y ya comienza a disfrutarlo más. Así que mi consejo es que lo intenten, que si piensan que les gusta la ciencia y la investigación, que lo intenten y que lo hagan. Perfecto. Creo que es el mejor consejo ese. Bueno, Estela, no sé, yo acá no tengo más preguntas. Si querés hacer algún comentario. Vos dijiste que tenías 2 preguntas tuyas para con Mariela. No, pero lo que pasa es que Mariela se toma mucho tiempo para responder, entonces no sé si es buena idea. Dale, bueno, Mariela, mil gracias por estar, por siempre, sumarte. Gracias porque siempre tenés el sí, porque nunca nos negás una charla. Y muchísimas gracias a la gente que se presentó, que estuvo, que te escuchó, que se tomó este tiempo, ¿no? A todos nos beneficia esto. Aprendemos, escuchamos al otro, y en yo les agradezco especialmente nuestro. La paciencia que han tenido de escucharme, porque, bueno, quizás lo que yo cuento desde ya que es interesante para mí, porque es algo que me pasó, que viví, pero puede no serlo para todos, ¿no? Entonces, bueno, traté de echar con un poco de contenido astronómico y tanto a nivel científico como de divulgación, pero bueno, esencialmente tuvieron que tener paciencia y escucharme. Así que les agradezco. Bueno, gracias a todos. Ahora, agrego una cosita. Ahí lo tenemos a Jaime, sí. que está ahí, ya me dijo que iba a estar, y de paso adelanto que va a dar la charla que prometió en su momento, porque él solo se metió en el problema, y la va a dar el 13 de marzo. Así que ya lo tenemos ahí también a él para la siguiente charla. Y ahora sí, bueno, si querés comentar algo, Jaime, adelante, y si no, que termina de saludar Estela. Realmente lo que quiero decir es que me encantó la charla de Mariela. Bueno, acá estoy con mi esposa, que no tiene nada que ver con la astronomía, pero seguramente también la ha disfrutado. Y realmente muy interesante, y yo creo que es inspiradora para las chicas que quieran hacer ciencia, porque lo tuyo no fue fácil, sin duda. Has llevado adelante una carrera con todas las dificultades que se le puede presentar a una persona, y las afrontaste y las superaste, y eso es muy inspirador. Yo creo que es lo más inspirador para las chicas, sobre todo para las chicas, digo, porque digamos que como todavía hay muchísimo patriarcado instalado y sobre todo en la ciencia, a pesar de que vos nos dijiste un dato que es muy importante, que ustedes las mujeres son mayoría en la astronomía en la Argentina, es muy fuerte la mayoría de ustedes, o sea, no es que... Pero no son las directivas de la astronomía. No hay ningún instituto del CONICET que tenga una directora ahora en este momento. Lo ha tenido, sí, por supuesto, Gloria Dubner, por ejemplo, pero no es la moneda corriente. Y sí, sin embargo son mayoría ustedes. O sea, eso para mí es muy notable, y
Y por eso digo, en este patriarcado que existe en la astronomía, es muy bueno que haya esta inspiración tuya para que las chicas además peleen por justamente ocupar los lugares que se merecen, y que realmente no es una cuestión, no lo estoy diciendo por digamos, gratuitamente, esto lo digo con mucho peso, digamos, ¿no? Bueno, y voy a dejar que mi esposa diga algo también. Gracias, Jaime. Hola, buenas tardes. Mariela, mucho gusto en conocerte. Jaime me ha hablado de vos y de tu pareja también bastante. Sí, yo primero te quiero decir que a mí me gustó muchísimo la charla por tu capacidad de transmisión. Transmitir para los psicoanalistas es una tarea titánica, es muy difícil para que el semejante, digamos, entienda qué es lo que ese otro semejante está tratando de decirle. Y ha sido realmente súper interesante y además muy fácil de entender, ¿no? Y ese animarte a hablar de tu experiencia como mujer, como mamá, como trabajadora, ¿no? En la ciencia, porque sos una trabajadora de la ciencia, realmente es una tarea realmente muy interesante para seguir haciéndola, sobre todo en estos tiempos tan complejos que estamos atravesando, ¿no? Entonces, bueno, seguí subiendo como Mafalda en esa imagen, ¿no? Sí, me quedan unos escalones todavía, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero hay que seguir peleando, porque al patriarcado hay que desalojarlo, ¿no? Sí, entonces no hay que abandonar esa tarea. Sí, eso estoy de acuerdo. Y otra cosa que yo me he propuesto hacer, bueno, creo que me la propuse un poco inconscientemente ya cuando tuve ese accidente que me tuvo tan mal y que casi de milagro estoy como estoy, porque los mismos médicos no pueden explicarlo. Los neurólogos que siguieron todo mi tratamiento no lo podían entender. Creo que ahí empezaron a cambiar muchas cosas en mi vida, ¿no? Y sobre todo la decisión de disfrutar lo que hago. Porque, como dije, le dedicamos mucho tiempo a todo esto. Entonces, si esto no nos gusta y si nos trae más problemas que satisfacciones o beneficios, entonces no vale la pena. Obviamente, como todo, ¿no? Hay que dedicarse, siempre hay que poner un esfuerzo, pero básicamente uno lo tiene que disfrutar. Yo siempre digo que si yo tuviera que elegir, ¿no? Entre ciencia, o sea, investigar, hacer docencia y hacer divulgación, me vería en la misma situación que tener que elegir entre mis 3 hijos. Tengo 2, ¿no? Entre 3 hijos. Porque cuando uno tiene que elegir entre los hijos, bueno, los que somos madres lo sabemos, ¿no? No se puede, no se puede. Bueno, me pasaría lo mismo. Yo espero poder seguir adelante haciendo las 3 cosas, porque disfruto de igual manera las 3. Y lo transmitís, tenés esa capacidad de transmitirlo. Uno cuando te escucha lo sientes o lo puede apreciar. Qué bien, gracias. No. Bueno, fíjense acá de nuevo, perdón, te interrumpo un segundito, está Melina que dice muchas gracias por la charla hermosa, muy inspiradora, súper interesante y práctica, me encantó, dice también Lumila del IPEM. Ahora sí te dejo, Estela, que cierres. Gracias al equipo, gracias Claudio, que hoy te tocó del otro lado, muchas gracias. Gracias a Silvina Luna Manrique, que ayudó y colaboró para armar todo este ciclo. A vos, Mariela, por todo lo que has colaborado y lo que seguirás colaborando. Seguirás la charla. Y a toda la gente que se convocó. Muchísimas gracias. Un beso grande.